Bueno, buenos días, gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir unos minutos esta mañana. En efecto, yo soy historiador y como tal lo que intentaré hacer es ofrecer algunas ideas sobre nuestra actualidad. Sí, me parece que de las mejores utilidades que uno puede encontrar en el estudio del pasado es tratar de discernir caminos, preguntas, identificar tensiones acerca de para dónde podemos transitar. Entonces, lo que yo ofreceré para comenzar este diálogo tiene que ver con identificar cuáles son algunos rasgos novedosos de estos tiempos que vivimos en Argentina desde el 10 de diciembre de 2015, en particular algunos de los desafíos para el campo de los derechos humanos, y cuáles son algunas de las tentativas que se nos ofrecen a futuro. Es claro que a fines del 2015 vivimos una suerte de terremoto político porque la Alianza Cambiemos consiguió a la vez triunfar en el nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es algo que no había ocurrido nunca en la historia argentina. ¿Sí? Ese terremoto efectivamente sacudió muchos de nuestros cimientos, entre otras cosas porque no estaba en el cálculo de muchos de los analistas políticos seguros, pero incluso de los ganadores tampoco estaba necesariamente formulado como el escenario más cercanos. Acerca de por qué eso se produjo hay mucha discusión, pero obviamente hay allí mucho mérito propio de la campaña, hay muchos errores del que era el oficialismo por entonces, y hay también variaciones en los humores políticos de los argentinos y de la región, ¿sí? No en vano se consideró que el triunfo de Macri expresa de alguna manera la retirada de lo que se llamó la marea rosa, ¿no? El conjunto de gobiernos reformistas iniciados con Chávez, con Lula, con Evo Morales, etc. Hemos visto ya lo que el gobierno tiene para ofrecer en términos de proyecto económico, ya sabemos cuáles son sus alianzas, cuáles son los sectores beneficiados, son especialmente los más concentrados de la economía, los más transnacionalizados, los más vinculados a la actividad financiera. Las políticas económicas son de inspiración neoliberal, eso es evidente, pero yo quisiera hablar de otros reacomodamientos, de otras modificaciones, a veces silenciosas, a veces un poco más ruidosas, en dos o tres aspectos. Uno tiene que ver con el vínculo entre los civiles y los uniformados. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Y después, en algunos de los aspectos vinculados a derechos humanos. Entonces, ¿qué tipo de legitimaciones ha habido? ¿Qué nociones se han impulsado? ¿Qué prácticas se han alentado? Indico desde ya algo que me parece que en lo que vamos a coincidir mucho, que es que este gobierno ha impulsado, ha apostado por una serie de valores, por una serie de discursos y de prácticas que hasta hace unos años parecían inadmisibles en la esfera pública. Sencillamente parecían imposibles de ser sometidos a discusión. ¿Cuáles son las novedades que se pueden identificar? En primer lugar, hay un aspecto en el cual uno diría que nos acercamos a Chile. ¿En qué sentido? El siguiente. El partido liderado por Macri ha sido caracterizado por diversos analistas como un partido post-ideológico. Esto es un partido que no le presta atención a la dimensión ideológica, no es un partido de principios. No es que no tiene ideología, sencillamente no le asigna la centralidad que le podía asignar una derecha conservadora más tradicional. Es un partido pragmático más que de principios. En ese sentido es un partido normal, podríamos decir, lo cual es una novedad para las derechas argentinas, que normalmente no apostaban a la vía electoral, o no eran demasiado exitosas en esa vía electoral, o golpeaban oportunamente los cuarteles en búsqueda de ayuda, o proscribían a los partidos mayoritarios, como ocurrió con los radicales primero y con los peronistas después.
o echaban mano del fraude. En ese sentido, el PRO es un partido exitoso. Es probablemente el primer partido exitoso de la derecha desde el triunfo de Irigoyen en 1916. Esa flexibilidad ideológica es lo que le permitió al PRO reclutar adherentes por fuera de los espacios de élite. Le permitió encontrar dirigentes en el radicalismo, en el peronismo, en fuerzas políticas provinciales, pero sobre todo le permitió encontrar votantes, que es la clave, por fuera de los nichos en los cuales normalmente iban a buscarlo las fuerzas de derecha. Encontró votantes dentro y fuera del peronismo y encontró votantes fuera de las clases altas. En ese sentido, podríamos decir que el PRO juega de una manera libre de escrúpulos el juego de la democracia, en el sentido de que el juego está basado en la búsqueda de más votos que los adversarios. Es un partido que pondera más el triunfo electoral que el triunfo ideológico. Eso se expresa, entre otras cosas, en las recurrentes declaraciones de muchos de sus dirigentes que van en el sentido de que hay que dejar por detrás las identificaciones ideológicas absurdas, anquilosadas, viejas, sobre todo aquella que diferencia a derecha de izquierda, ¿no? Todo ello se les antoja como superfluo o de antiguo régimen. El PRO, en ese sentido, ha devenido una opción electoral masiva, exitosa, triunfante y con capacidad para absorber las viejas identidades de derecha, tanto las conservadoras como las dictatoriales. Ahora bien, si la estrategia de campaña fue exitosa en mostrar esa desvinculación respecto del pasado dictatorial, respecto de las fuerzas políticas conservadoras, es claro que una vez asumido el gobierno y una vez dados a la tarea de reclutar funcionarios y autoridades, ahí es donde aparecen claramente esas pertenencias con las derechas más tradicionales. Y allí es donde uno podría decir, bueno, aquí hay algo parecido a Chile. Porque en Chile también se constituyó una coalición electoral que es exitosa, ha conseguido 2 veces que Piñera sea presidente del país. ¿En qué no nos parecemos a Chile? Bueno, que frente a Cambiemos no hay una coalición multipartidaria con la misma unidad y además que pueda proponerse todavía hoy como un recambio electoral. Por lo menos no lo hay todavía. ¿Qué es lo que tenemos frente al gobierno? Tenemos en algunos casos los restos del naufragio kirchnerista, ¿no? Las diversas agrupaciones estalladas, tenemos desde ya organizaciones sindicales, tenemos organizaciones de izquierda, diversos grupos peronistas, muchos de los cuales están todavía calculando si se arriman a los cantos de sirena del PRO o buscan otra salida. En todo caso, tenemos ahí una constelación que todavía no está unida y esa es probablemente la gran pregunta de aquí a los próximos meses. El segundo punto que yo quisiera marcar como una innovación tiene que ver con una tendencia a parecernos más a Brasil, ya no a Chile sino a Brasil. Probablemente uno de los puntos donde uno puede observar que más rápida y contundentemente se tradujo el triunfo de Cambiemos es en las prácticas policiales. Desde diciembre del 2015 lo que uno encuentra es que las fuerzas de seguridad, Gendarmería también, rápidamente entendieron qué es lo que había detrás del triunfo de Macri. Entendieron bien cuáles eran las nuevas condiciones sociopolíticas en las cuales podían moverse, captaron perfectamente que se habían modificado los límites de lo que se podía hacer y decir. Lo que encontramos es, en algunos casos, una carta blanca, a veces implícita y a veces explícita, para que la policía avance en prácticas de estigmatización y de criminalización de los pobres urbanos, en particular de los jóvenes pobres urbanos, y despliegue una serie de comportamientos inusitadamente autoritarios. Diría yo,
no son prácticas que la policía haya inventado en diciembre de 2015. Nada de esto es nuevo. Lo que es novedoso es claramente la magnitud que tiene. La otra cosa que es novedosa es la autorización que esto tiene desde arriba. A ver, diría yo, los abusos policiales, las prácticas autoritarias de las fuerzas de seguridad no desaparecieron en los 12 años de kirchnerismo. Basta recordar el caso de Luciano Arruga para saber que esto no desapareció de nuestras vidas. Lo que sí también hay que reconocer es que hubo muchos esfuerzos por parte de la política pública para morigerar estos comportamientos. Claramente es discutible si esto también ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde las denuncias sobre el accionar de la policía y del servicio penitenciario bonaerense fueron moneda corriente. En todo caso, lo que sí me parece que es evidente es que hubo una serie de esfuerzos de las autoridades por contener esos comportamientos, en particular el tipo de prácticas policiales en contextos de manifestaciones públicas, ¿no? Ahí operaba claramente la herencia del 2001, la herencia de Costecchi y Santillán, y ahí hubo un esfuerzo evidente en ese sentido. Es difícil de saber si las fuerzas policiales en efecto lo que hicieron fue contenerse, incorporar un nuevo lenguaje, una nueva gramática sobre qué se puede hacer, o sencillamente entendieron que mejor contenerse porque podían recibir sanciones. En todo caso, lo que sabemos es que había prácticas diferentes, que los policías, la gendarmería, por lo menos los hombres de a pie, tenían miedo a recibir sanciones por parte de un Estado que había sancionado a los derechos humanos como política de Estado. Entonces, hubo en efecto una automoderación, una autocontención de las prácticas policiales. Ahora, esa contención claramente se abandonó desde diciembre del 2015, muy tempranamente. Todos hemos visto imágenes sobre estos mecanismos de control selectivo y colectivo de jóvenes a los cuales se les pide la documentación solo por el hecho de tener una gorra, hostigamiento a los jóvenes sin mayor justificación que la edad y el aspecto que tienen. Ese puede ser el nivel más leve, pero el nivel máximo es el asesinato de Rafael Nahuel y la muerte de Maldonado. ¿Sí? Forman parte, a mi entender, del mismo continuum de autorizaciones a las prácticas arbitrarias. Entonces, los límites de lo que los policías pueden hacer descansan sobre un cálculo permanente de cuál es la pertenencia social de la persona que tienen al lado, de su color de piel, un cálculo de quiénes son esos civiles con los que están tratando, lo cual impugna cualquier pretensión, siquiera metaforizada, de lo que es la igualdad. Y aquí tenemos entonces uno de los puntos de fuga respecto de cualquier política de derechos humanos. Recordemos el episodio de febrero del 2016, cuando en una persecución policial en el Bajo Flores, la policía disparó contra niños que estaban en una murga. En ese sentido, hay prácticas policiales que parecen remitirnos más a la vida de los favelados cariocas y bahianos más que a un universo de derechos humanos, ¿no? Una guerra social y racial contra los pobres en nombre de la seguridad. Entonces, uno podría decir, los gobiernos kirchneristas son responsables de no haber frenado esto a tiempo, ni de manera decisiva. El macrismo, y en particular su ministra de Seguridad, es responsable de legitimarlo y de estimularlo hasta niveles que solo Dios sabe a dónde pueden llegar. El tercer punto es aquel en el cual me parece que nos acercamos más a España, en el siguiente. Hoy sabemos que los gobiernos kirchneristas convirtieron a la impugnación de la dictadura en un elemento identitario de primer orden. Esto fue una apuesta política de resultado incierto inicialmente, pero que claramente redituó, tuvo buen eco en una porción muy significativa de la población, diría yo que especialmente entre los jóvenes. Cualquier filmación de la marcha del día domingo nos deja ver que probablemente 2/3 de los que allí participaron son compatriotas que no habían nacido en 1976.
son personas que no tienen ningún ajuste de cuentas personal con la dictadura y que están allí por una causa que es eminentemente política e ideológica y que la sienten como propia. Es cierto que esa jugada fue denunciada por muchos actores, por muchos organismos de derechos humanos, como un intento ilegítimo y arbitrario de apropiarse o de partidizar la causa antidictatorial, pero por muchos otros actores y muchos organismos fue percibido como un reconocimiento de lo que había sido un peregrinar en el desierto durante los años 80 y sobre todo los años 90. Esa política de derechos humanos se expresó en un apoyo decisivo a la realización de numerosos juicios contra la cúpula, sino en niveles más operativos y distribuidos en todo el país. La creación de organismos específicos dentro del Ministerio de Justicia o dentro de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que, al igual que en el caso de los policías, numerosos hombres de la justicia sintieron que si no actuaban en ese sentido podían recibir sanciones, ¿no? Se iban a congelar sus carreras o iban a ser objeto de algún tipo de sanción. Entonces, o avanzaban esos juicios o podría caerle una fuerte presión. Muchos resistieron y muchos dilataron ese proceso a la espera de que en algún momento la apuesta rindiera. Y en efecto la apuesta rindió. Aquellos que consiguieron congelar, posponer, ralentizar los juicios tuvieron buenas noticias a partir de diciembre del 2015. Es evidente que la Alianza Cambiemos propone un nuevo tratamiento, diría yo, simbólico, principalmente simbólico, pero también judicial de ese pasado dictatorial. Las áreas dedicadas a apoyar a la realización de los juicios de lesa humanidad fueron vaciadas, fueron desactivadas, fueron desfinanciadas, a veces no de manera explícita, pero sí de facto fueron organismos vaciados. Es evidente la falta de colaboración del Poder Ejecutivo en los juicios contra los represores, lo cual eleva el riesgo de que algunos de esos crímenes en efecto queden impunes. La creación en 2015 por parte del Congreso de una comisión que investiga la complicidad de los actores económicos con la dictadura, bueno, sigue durmiendo el sueño de los justos porque el gobierno se niega a enviar representantes a esa comisión. Entonces, es ese nuevo clima que la justicia leyó perfectamente lo que permite entender por qué cuando los abogados defensores de Miguel Echecolás solicitaron el beneficio de la prisión domiciliaria, le fue otorgado. Esa misma solicitud había sido formulada anteriormente. No cambió la ley. Lo que cambió es la tolerancia a qué se puede hacer con esa misma ley. Probablemente donde uno encuentra de manera más explícita ese carácter post-ideológico de PRO, como señalé al comienzo, es en el vínculo entre historia y política, ¿no? ¿Cómo entienden esa relación o esa relación entre presente y pasado? Los actos en torno al 24 de marzo carecen de cualquier relevancia simbólica para el gobierno nacional. ¿Sí? En todo caso, carecen de relevancia absoluta, pero también comparativa con el periodo anterior, como ya sabemos. Esto es, no tienen esa dimensión identitaria y fundacional que uno puede encontrar en los gobiernos kirchneristas. Recordemos que en el año 2016 el acto oficial por el 24 de marzo incluyó la presencia del presidente Obama, ¿no? Ese mismo año el ministro de Cultura de la ciudad, Darío Lopérfido, aseguró que el número de 30.000 era un número falsificado, ¿sí? Y como señaló el secretario general, cuando se lo consultó al presidente sobre el particular, dijo que él desconocía el asunto en cuestión y en todo caso remitió a lo que él llamó una guerra sucia, que es exactamente el mismo término con el cual los jerarcas de la dictadura denominaban a sus prácticas. ¿En qué nos parecemos a España? Bueno, en este esfuerzo por promover una reconciliación silenciosa y amnésica, una reconciliación sin justicia,
una reconciliación que evite las altisonancias, los gritos, los reclamos de justicia extemporáneos, tal como se les señala a los nietos de los asesinados durante la Guerra Civil Española. ¿Dónde uno puede encontrar esas expresiones tan particulares del gobierno para el vínculo entre presente y pasado? Hace más o menos 2 años, el actual senador Esteban Bullrich, en su carácter de ministro de Educación de este país, señaló que era necesario desarrollar una nueva conquista del desierto. Esa identificación que el ministro hizo con una causa, entre comillas, civilizatoria y blanca, es muy reaccionaria desde ya, pero diría yo que es muy decidora, es muy transparente respecto de ese vínculo pensado entre presente y pasado, ¿no? Es muy claro. Para el PRO, la dictadura es un episodio del pasado, es un episodio que está enterrado, del cual en consecuencia conviene no invocar a esos muertos, y que sobre todo no guarda vinculación ni nos libra ni nos fija obligaciones a los que hoy estamos vivos. En ese sentido, el presente que propone es un presente siempre desconectado de la dictadura. Ese divorcio entre historia y política, o ese divorcio entre presente y dictadura, es lo que le permitió al PRO reclutar dirigentes, militantes y votantes sin mayor prurito ideológico, incluyendo a apologistas de la dictadura, como Cecilia Pando, al hijo del general Ibérico Saint-Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, pero también a Nicolás Massot, miembro de la familia propietaria de la nueva provincia, ¿no? Un diario apologista de la dictadura, pero además investigada por la desaparición de 2 de sus trabajadores y delegados sindicales en Bahía Blanca durante la dictadura. Para finalizar, diría yo que lo que el gobierno puede hacer depende de variables que no controla completamente. Una de ellas es obviamente el escenario económico, ¿no? Los niveles de fragilidad, de vulnerabilidad respecto y de exposición respecto de variables que no controla es evidente, ¿no? Variaciones en la tasa en el exterior, en el riesgo país, etc. En lo que aquí interesa es que esa vulnerabilidad económica se expresa en una alarmante preocupación por incrementar los apoyos sociales, ¿no? El número de beneficiados, sectores sociales beneficiados con la actual orientación económica es muy estrecho, y eso, creo yo, reduce la base de sustentación. Esa vulnerabilidad económica me parece que es lo que enciende la alarma, enciende la pregunta acerca de cuál será la capacidad del gobierno para absorber a más sectores sociales desencantados de diversas organizaciones sociales. ¿Cuántos perderá? Esa pregunta me parece que todavía no tiene respuesta. La segunda variable que no controla es cuál es la forma y el nivel de resistencia de los trabajadores, de los movimientos sociales, de los desocupados, de diversas organizaciones populares frente a las políticas. Lo que sabemos es que la resistencia existe, es ágil, tiene capacidad de respuesta, está liderada por actores político-partidarios, líderes de movimientos sociales. Ahora, también entre sí, estas organizaciones manifiestan sospechas, tienen a veces disputas severas, enconadas, a veces insuperables, desmesuradas, a veces egoístas. En todo caso, el desafío me parece que es saber si esas organizaciones, si esas figuras involucradas en la oposición serán capaces de percibir cuál es el nivel de desafío. Será entonces esa percepción sobre cuál es, en efecto, lo que hace muchos años se llamaba la contradicción principal, cuál es la secundaria, es lo que nos permitirá saber si el 2015 es el inicio de una hegemonía, como lo fue el 89 para el menemismo, el 2003 para el kirchnerismo, o si sencillamente fue un mal sueño de verano. Muchas gracias.